Saludos a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy nos embarcamos en un viaje a través de uno de los aspectos más alentadores y transformadores de la Biblia, las promesas de Dios. Las Escrituras están llenas de promesas divinas que iluminan nuestro camino, nos brindan esperanza en medio de las dificultades y nos muestran el amor incondicional de nuestro Creador. En este video, te guiaré a través de los 20 versículos más hermosos que resaltan estas promesas, y estoy seguro de que encontrarás inspiración y fortaleza en cada palabra. Número 1. Jeremías 29 horas y 11 minutos porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo es parte de una carta que el profeta Jeremías envió a los exiliados judíos en Babilonia. En ese momento, el pueblo de Israel estaba pasando por un periodo de cautiverio y dificultad, y estaban buscando respuestas y consuelo en medio de sus pruebas. La carta de Jeremías, en la que se encuentra este versículo, les proporcionó un mensaje de esperanza y un recordatorio de la fidelidad de Dios, incluso en tiempos difíciles. El versículo Jeremías 29 horas y 11 minutos es una hermosa promesa que Dios hace a su pueblo en el contexto del Antiguo Testamento. En este pasaje, Dios está hablando a través del profeta Jeremías y revela su plan y propósito para aquellos que lo siguen. Este versículo es una joya de la Biblia que comunica el carácter y la voluntad de Dios para su pueblo de una manera extraordinariamente reconfortante y esperanzadora. Aquí hay un desglose más profundo de sus elementos clave. 1. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. En esta primera parte, Dios está declarando que Él conoce íntimamente a cada uno de nosotros. Sus pensamientos hacia nosotros no son superficiales ni casuales. Más bien, Dios tiene un conocimiento profundo y completo de nuestras vidas, nuestras circunstancias y nuestras necesidades individuales. 2. Dice Jehová. Esta frase enfatiza que estas palabras son la declaración directa de Dios. El uso del nombre Jehová, o Yahvé, subraya la autoridad y la divinidad de quien está hablando. Está garantizando que lo que está por decir es absolutamente cierto y fiable. 3. Pensamientos de paz, y no de mal. Aquí se revela la naturaleza de los pensamientos de Dios hacia nosotros. Son pensamientos de paz, lo que significa que su deseo principal es nuestro bienestar y tranquilidad. Dios no busca hacernos daño ni causarnos mal, en cambio, su intención es promover nuestra paz y prosperidad en todos los aspectos de la vida. 4. Para daros el fin que esperáis. Esta parte final del versículo es especialmente poderosa. Dios está comprometido a llevarnos hacia un fin o un futuro que es mejor de lo que podríamos imaginar. Los fines a los que se refieren no se limitan a metas mundanas, sino que también abarcan nuestro propósito espiritual y la bendición que Dios tiene reservada para nosotros. Número 2. Salmo 23:1 Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este versículo es ampliamente considerado como uno de los pasajes más conmovedores y reconfortantes de toda la Biblia, y se encuentra en el corazón del Salmo 23, uno de los salmos más queridos y memorables escritos por el rey David. Su impacto radica en su capacidad para expresar una profunda confianza en la provisión y el cuidado de Dios en medio de la vida humana. Analicemos este versículo en profundidad. 1. Jehová es mi pastor. Esta declaración comienza estableciendo una conexión íntima entre el salmista y Dios al utilizar la metáfora de Dios como pastor. En la cultura antigua,
El rol de un pastor era fundamental para el bienestar de su rebaño. Un pastor proveía dirección, protección, cuidado y provisión a sus ovejas. Así, al decir que Jehová es mi pastor, el salmista reconoce a Dios como la guía y el cuidador supremo de su vida. 2. Nada me faltará. Esta segunda parte del versículo es una declaración de confianza en la suficiencia de Dios. El salmista está afirmando que, bajo la dirección y cuidado de Dios, no le faltará nada esencial. Esto no significa ausencia de dificultades o desafíos, sino que implica una profunda confianza en la provisión divina. En otras palabras, el salmista confía en que Dios proporcionará todo lo que sea necesario en su vida, tanto material como espiritualmente. Esta afirmación es una declaración de fe y confianza en Dios como proveedor y protector supremo. También resalta la idea de que Dios conoce nuestras necesidades y proveerá en consecuencia. La relación entre el pastor y las ovejas se basa en la confianza mutua. Las ovejas confían en el pastor para su bienestar, y el pastor las guía y cuida con amor. En un contexto más amplio, el Salmo 23 en su totalidad describe la relación de confianza y dependencia que los creyentes tienen en Dios a lo largo de sus vidas. Este versículo en particular, Salmo 23:1, se ha convertido en un símbolo de consuelo y seguridad para aquellos que buscan orientación y provisión divina en sus vidas. Esta confianza en Dios como el pastor supremo y en su cuidado incondicional es una fuente de paz y fortaleza para los creyentes en momentos de dificultad y necesidad. Número 3. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El versículo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es una declaración poderosa de la fe cristiana que enfatiza la fortaleza y la capacidad que provienen de la relación con Cristo. En este versículo, el apóstol Pablo está compartiendo una verdad fundamental sobre su fe en Cristo. Él reconoce que su capacidad y fuerza para enfrentar cualquier situación provienen de su relación con Jesucristo. Es importante notar que Pablo no está hablando de fuerza física o habilidades mundanas, sino de una fuerza espiritual y emocional. Al decir todo lo puedo en Cristo, Pablo está afirmando que no importa cuán desafiantes sean las circunstancias, cuán difíciles sean los obstáculos o cuán débil se sienta. En su propia fuerza, su fe en Cristo le proporciona la fortaleza necesaria para superar cualquier situación. En otras palabras, Pablo encuentra su capacidad y su confianza en Dios a través de Cristo. Este versículo ha sido una fuente de inspiración para innumerables personas a lo largo de la historia, recordándoles que, cuando confiamos en Cristo y buscamos su fortaleza, somos capaces de afrontar cualquier desafío que se nos presente. No se trata de nuestras habilidades personales, sino de la capacidad ilimitada que encontramos en la presencia y el poder de Cristo en nuestras vidas. Es un llamado a la confianza en Dios en todas las circunstancias y una promesa de que Él nos equipará con la fuerza necesaria para perseverar y superar las adversidades. Número 4. Isaías 41 horas y 10 minutos. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41 horas y 10 minutos es un versículo lleno de consuelo y fortaleza en el Antiguo Testamento de la Biblia. Este versículo comienza con una poderosa promesa de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. Aquí, Dios está hablando a su pueblo y a cada creyente individualmente, asegurando que no deben temer porque Él está a su lado. Está a
Aquí, Dios asegura que su ayuda y apoyo son constantes y no tienen límites en el tiempo. La diestra de mi justicia simboliza la mano derecha de Dios, que es un símbolo de su poder y autoridad para mantener y cuidar a su pueblo de manera justa y fiel. Isaías 41:10 es un recordatorio reconfortante de que, en medio de los desafíos y las dificultades de la vida, Dios está con nosotros, nos fortalecerá, nos ayudará y nos sostendrá. Esta promesa nos invita a confiar en Dios y a encontrar paz en su presencia, sabiendo que su justicia y poder están a nuestro lado en todo momento. Es un versículo que ha brindado consuelo y esperanza a millones de personas a lo largo de la historia. Número 5. Proverbios 3. 5-6 Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. El pasaje de Proverbios 3, 5-6 es un consejo sabio que nos anima a confiar plenamente en Dios y a reconocer su dirección en todas nuestras decisiones y caminos. En otras palabras, nos dice que no debemos depender únicamente de nuestra propia sabiduría y entendimiento, sino que debemos confiar en Dios con todo nuestro corazón. En lugar de confiar en nuestra propia prudencia o inteligencia, debemos rendirnos a la sabiduría y guía divina en cada aspecto de nuestras vidas. La promesa que sigue es que cuando reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestros pasos. Esto significa que Dios nos conducirá por un camino justo y recto, guiándonos hacia lo que es mejor para nosotros en su plan divino. En resumen, este versículo nos anima a confiar en Dios completamente, a no depender solo de nuestra propia sabiduría y a permitir que Él nos guíe en todas nuestras decisiones y acciones. Número 6. Mateo 11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28 es un pasaje en el que Jesús ofrece una invitación y un consuelo extraordinarios a aquellos que están agotados por las preocupaciones de la vida. Jesús invita a las personas a acercarse a Él. Esta es una invitación abierta a todos, sin importar su situación, historia o circunstancias. Simboliza la accesibilidad de Jesús y su deseo de relacionarse con todos nosotros. Jesús reconoce el agotamiento y la carga que muchas personas llevan en sus vidas. Puede referirse a preocupaciones, cargas emocionales, estrés, responsabilidades o pecados. Jesús está hablando directamente a aquellos que se sienten abrumados por la vida y necesitan alivio. Jesús promete un descanso, pero es más que simplemente el alivio físico. Es un descanso espiritual y emocional. Jesús ofrece liberación de las cargas del pecado, la ansiedad y las preocupaciones a través de una relación con Él. Es un descanso que trasciende las circunstancias externas y brinda paz interior. Este versículo es un llamado a la rendición y la confianza en Jesús como el Salvador y el dador de paz. Jesús no promete que los problemas desaparecerán automáticamente, pero promete acompañarnos y aliviarnos mientras los enfrentamos. Este pasaje ha sido un consuelo para aquellos que han sentido el peso de la vida y un recordatorio de que en Jesús pueden encontrar paz y descanso en medio de las luchas y desafíos de la vida. También enfatiza la importancia de una relación personal con Jesús como fuente de alivio y fortaleza en tiempos de necesidad. Número 7. Romanos 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28 es un versículo fundamental en la Biblia que ofrece una perspectiva poderosa
sobre el propósito divino y la providencia de Dios en la vida de aquellos que lo aman. Este versículo nos asegura que, para aquellos que tienen una relación de amor y devoción hacia Dios, todas las circunstancias y experiencias de la vida, ya sean buenas o malas, trabajarán juntas para su beneficio. Esto significa que Dios tiene el poder de transformar incluso las situaciones difíciles y dolorosas en algo positivo, en línea con su propósito divino. Además, la frase "a los que conforme a su propósito son llamados" enfatiza que esta promesa se aplica a aquellos que buscan vivir de acuerdo con el plan y el propósito de Dios en sus vidas. Para los creyentes que siguen la voluntad de Dios, este versículo ofrece consuelo y esperanza, recordándoles que Dios está obrando constantemente para cumplir su plan en sus vidas, independientemente de las circunstancias temporales. Romanos 8:28 es un recordatorio de la providencia y la fidelidad de Dios, asegurando a los creyentes que, en última instancia, Dios trabaja en todas las cosas para el bien de aquellos que le aman y buscan seguir su plan divino. Esta promesa ha sido una fuente de fortaleza y consuelo para innumerables personas a lo largo de la historia, inspirándolas a confiar en que Dios está siempre obrando para su bienestar eterno. N.U. 2. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí, Dios revela un principio profundo. Muestra que en nuestras debilidades y limitaciones humanas, es cuando el poder de Dios brilla con mayor intensidad. Cuando reconocemos nuestra propia insuficiencia y dependemos de la gracia y el poder de Dios, Él se manifiesta de una manera más poderosa en nuestras vidas. Esto significa que nuestras debilidades no son obstáculos para Dios, sino oportunidades para su poder para manifestarse de manera asombrosa. 2 Corintios 12:9 es un recordatorio de la humildad y la dependencia necesarias en la vida cristiana. Nos enseña que, en lugar de tratar de superar nuestras debilidades por nuestra cuenta, debemos acudir a Dios y confiar en su gracia. Es un versículo que nos anima a ver nuestras debilidades como oportunidades para que la fortaleza de Dios se manifieste en nuestras vidas, y a reconocer que su gracia es suficiente para todas nuestras necesidades. Número 9. Salmo 34 horas y 17 minutos claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. El Salmo 34 horas y 17 minutos es un versículo que encapsula una profunda verdad espiritual sobre la relación entre la justicia, la oración y la respuesta de Dios en momentos de aflicción. Este versículo del Salmo 34 horas y 17 minutos refleja la sabiduría y la gracia divina en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. En primer lugar, resalta la figura de los justos, aquellos que buscan vivir en conformidad con los preceptos divinos, aspirando a la rectitud y la santidad en sus vidas. Esta cualidad moral es esencial en la relación con Dios, ya que establece la base para una comunión íntima y una respuesta divina. La afirmación central del versículo nos habla de la acción divina en respuesta a las oraciones de los justos. Cuando los justos claman a Dios en medio de sus angustias, Él no solo escucha, sino que también actúa en su favor. La promesa de ser liberado de todas las angustias es un testimonio del poder y la compasión de Dios. Este acto de liberación puede manifestarse de diversas maneras, a través de la provisión de consuelo, fuerza, dirección o incluso resolviendo las dificultades mismas. Este versículo, profundamente arraigado en la fe judía y cristiana, ha sido una fuente de fortaleza y esperanza para innumerables creyentes a lo largo de la historia.
nos recuerda que, en medio de nuestras luchas y tribulaciones, Dios está atento a nuestras súplicas y es capaz de liberarnos de cualquier aflicción. Nos invita a buscar la justicia y a confiar en que Dios responderá a nuestras oraciones, en su sabiduría y amor perfectos. Es una afirmación de la fidelidad y la bondad de Dios, y una invitación a buscar refugio y consuelo en su presencia en momentos de necesidad. Número 10. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. El versículo Juan 14:27 presenta un momento significativo en el ministerio de Jesús, donde Él ofrece un regalo precioso a sus discípulos, la paz. Este pasaje se encuentra en el contexto de la Última Cena, una ocasión en la que Jesús estaba compartiendo palabras de consuelo y enseñanza con sus discípulos antes de su crucifixión. Aquí, Jesús está abordando la preocupación y la inquietud que sus discípulos podrían experimentar ante su partida física y los desafíos que enfrentarían en el mundo. Cuando Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy, está ofreciendo algo más que la ausencia de conflicto o perturbación. Su paz es una paz sobrenatural, una paz que supera las circunstancias externas y que se basa en la relación con Dios. Es la paz que experimenta en su propia relación perfecta con el Padre Celestial. La declaración yo no os la doy como el mundo la da enfatiza la singularidad de la paz que Jesús ofrece. La paz del mundo a menudo depende de factores externos como la prosperidad, la ausencia de conflictos o la comodidad material. En contraste, la paz de Jesús es intrínseca, arraigada en la confianza en Dios y en la seguridad de su soberanía y cuidado. Este pasaje resalta la importancia de confiar en la paz que Jesús proporciona, especialmente en momentos de dificultad y tribulación. Jesús está recordando a sus discípulos, y a todos nosotros, que, a pesar de las pruebas y desafíos del mundo, podemos encontrar una paz duradera en la relación con Él y en la confianza en la obra redentora de Dios. Esta paz trasciende las circunstancias cambiantes y se convierte en una fuente de fortaleza y consuelo en nuestras vidas. Es un regalo divino que nos recuerda la promesa de que no estamos solos y que podemos descansar en la paz de Cristo, independientemente de lo que enfrentemos en el mundo. Número 11. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. El versículo Hebreos 13:5, dentro del contexto de las Escrituras, proporciona una enseñanza profunda sobre la actitud correcta hacia las La declaración final, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, es una cita del Antiguo Testamento que refuerza la confianza en la provisión divina. Estas palabras fueron pronunciadas por Dios en el contexto de la vida de Josué, cuando se preparaba para liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. La promesa de que Dios no nos desamparará ni nos dejará es una constante en las Escrituras, y representa la seguridad de su cuidado constante y su fidelidad inquebrantable hacia su pueblo. Número 12. Santiago 1:5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El versículo Santiago 1:5 es una joya de sabiduría contenida en el Nuevo Testamento, y ofrece una profunda enseñanza sobre la búsqueda de la sabiduría divina. Este versículo comienza con una condición importante, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría. Reconoce que la sabiduría es una cualidad valiosa y que, a veces, podemos enfrentar
situaciones en las que nos encontramos en necesidad de sabiduría. La sabiduría aquí no se refiere simplemente a la inteligencia intelectual, sino a la habilidad de tomar decisiones sabias y vivir de acuerdo con los principios divinos en la vida cotidiana. La segunda parte del versículo nos ofrece una solución reconfortante, que la pida a Dios. Esto significa que cuando nos encontramos en momentos de incertidumbre o necesidad de dirección, tenemos la invitación abierta y el privilegio de acudir a Dios en oración para solicitar sabiduría. La oración es el medio a través del cual podemos comunicarnos con Dios y buscar su guía. La promesa central de este versículo es que Dios responde a nuestras peticiones por sabiduría, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Dios no escatima en dar sabiduría a aquellos que la buscan sinceramente. No reprende ni regaña a quienes le piden sabiduría, más bien, la otorga generosamente. Número 13. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. El versículo 1 Corintios 10:13 es un pasaje profundamente reconfortante y sabio que ofrece una perspectiva importante sobre las tentaciones y la fidelidad de Dios. El versículo comienza con una afirmación significativa: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Aquí, el apóstol Pablo está reconociendo que las tentaciones que enfrentamos son parte de la experiencia humana común. Todos los seres humanos, en algún momento u otro, enfrentarán tentaciones y desafíos en sus vidas. Esta declaración inicial establece un punto importante: no estamos solos en nuestras luchas, ya que estas son compartidas por otros. La segunda parte del versículo nos ofrece una profunda perspectiva sobre la fidelidad de Dios. Fiel es Dios. Esta afirmación resalta la confiabilidad y la lealtad de Dios hacia sus hijos. A pesar de las tentaciones y desafíos que enfrentamos, Dios permanece fiel a su promesa de estar con nosotros y cuidarnos. La promesa central de este versículo es que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. En otras palabras, Él conoce nuestros límites y no nos someterá a pruebas que estén más allá de nuestra capacidad de resistencia. Esta promesa nos da la seguridad de que, incluso en medio de las tentaciones, Dios proveerá una salida. Esta salida no necesariamente significa que las tentaciones desaparecerán, sino que Dios nos dará la fuerza, la sabiduría y los recursos para resistir y superar las tentaciones. Número 14. 2 Timoteo 1:7. Pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El versículo 2 Timoteo 1:7 es un pasaje que transmite una poderosa enseñanza sobre la naturaleza del espíritu que Dios concede a los creyentes. Este versículo comienza con una declaración clave: pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Aquí, el apóstol Pablo está enfatizando que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo o cobardía. Este es un recordatorio importante de que, como creyentes, no debemos ser dominados por el temor, la inseguridad o la timidez en nuestra vida y servicio cristiano. La segunda parte del versículo enumera las cualidades del Espíritu que Dios sí nos ha dado. 1. Sino de poder. Esta es la primera cualidad mencionada. Dios nos ha dado un espíritu de poder. Esto implica que como creyentes tenemos acceso al poder divino que nos capacita para enfrentar desafíos,
resistir la tentación y llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas. 2. De amor. La segunda cualidad es el amor. Dios nos ha dado un espíritu que está arraigado en el amor. Esto significa que debemos vivir nuestras vidas con amor hacia Dios y hacia los demás. El amor es un principio fundamental en la fe cristiana y es el motor que impulsa nuestras acciones y relaciones. 3. Y de dominio propio. La tercera cualidad es el dominio propio. Esto se refiere a la capacidad de ejercer autocontrol y disciplina en nuestras vidas. Dios nos ha dado la capacidad de controlar nuestros impulsos y deseos, lo que es esencial para vivir una vida de obediencia y rectitud. 2 Timoteo 1:7 es un llamado a vivir una vida basada en el poder divino, el amor y el autocontrol, en lugar de ser dominados por el temor. Nos recuerda que, como creyentes, tenemos acceso a recursos espirituales poderosos que nos permiten vivir una vida de fe y valentía. Es un pasaje que ha inspirado a innumerables personas a vivir con confianza y determinación en su caminar cristiano. Número 15. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El versículo Mateo 6:33 es una enseñanza fundamental de Jesús sobre las prioridades en la vida y la búsqueda del reino de Dios. Este versículo forma parte del famoso Sermón del Monte, en el que Jesús enseñó a sus seguidores principios esenciales para vivir una vida conforme al reino de Dios. Comienza con la palabra más, lo que indica una transición importante. Jesús está respondiendo a la preocupación de las personas por las necesidades materiales, como la comida, la ropa y el sustento diario. La enseñanza central de este versículo se encuentra en la declaración: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí, Jesús está instruyendo a sus discípulos y, por extensión, a todos los creyentes, a establecer prioridades en sus vidas. La búsqueda prioritaria debe ser el reino de Dios y su justicia. Esto significa que debemos enfocarnos en buscar y vivir de acuerdo con los principios y valores del reino de Dios, que incluyen el amor, la justicia, la misericordia y la rectitud. La promesa que sigue es profunda: y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús está asegurando que si priorizamos el reino de Dios y su justicia en nuestras vidas, Dios proveerá todas nuestras necesidades materiales. Esto no significa que no tengamos que trabajar o esforzarnos, sino que podemos confiar en la provisión divina y no preocuparnos excesivamente por las cosas temporales. Número 16. Isaías 40 horas y 31 minutos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El versículo Isaías 40 horas y 31 minutos es un pasaje poderoso y alentador que comunica una profunda verdad sobre la esperanza en Dios y su fortaleza. Este versículo se encuentra en el libro de Isaías, específicamente en un pasaje donde el profeta está hablando sobre la grandeza y el poder de Dios. Está dirigido a aquellos que confían en Dios y esperan en Él en medio de las pruebas y desafíos de la vida. La afirmación central del versículo es que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aquí, esperar a Jehová no se refiere simplemente a la espera pasiva, sino a una confianza activa y expectante en Dios. Implica confiar en su gracia, dirección y provisión en medio de las dificultades. La promesa es que aquellos que ponen su esperanza en Dios experimentarán una renovación de fuerzas. La metáfora que sigue es poética y significativa,
levantarán alas como las águilas. Las águilas son conocidas por su fortaleza y capacidad de elevarse a grandes alturas. Aquí, se nos dice que aquellos que confían en Dios recibirán una fuerza renovada que les permitirá elevarse por encima de sus circunstancias, superando obstáculos y desafíos. La continuación del versículo refuerza esta idea de fortaleza divina: correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Esto significa que aquellos que esperan en Dios no solo tendrán fuerzas renovadas, sino que podrán enfrentar las tareas y desafíos de la vida con resistencia y sin agotarse. Número 17. 1 Pedro 5:7 Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El versículo 1 Pedro 5:7 es una afirmación conmovedora que ofrece una profunda enseñanza sobre la relación entre la ansiedad y la provisión divina. Este versículo se encuentra dentro de una carta escrita por el apóstol Pedro a las comunidades cristianas en el contexto de las pruebas y persecuciones que estaban enfrentando. Pedro les da consejos sobre cómo manejar las dificultades y la ansiedad que pueden surgir en medio de tales desafíos. La instrucción central del versículo es: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Aquí, Pedro nos insta a entregar toda nuestra ansiedad y preocupación a Dios. La palabra echando implica un acto deliberado de confiar y dejar ir nuestras preocupaciones, como si arrojáramos una carga pesada sobre los hombros de Dios. La razón detrás de esta instrucción es clave, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro nos recuerda que Dios se preocupa profundamente por nosotros. Él está interesado en nuestras vidas, nuestras preocupaciones y nuestras necesidades. Como nuestro Padre Celestial, su amor y cuidado son inquebrantables. Este versículo nos ofrece una poderosa lección sobre cómo lidiar con la ansiedad. Nos dice que no estamos solos en nuestras preocupaciones y que podemos confiar en Dios para cuidar de nosotros. Al entregar nuestras ansiedades a Dios en oración y confianza, encontramos paz y seguridad en su cuidado. Número 18. Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo Juan 3:16 es uno de los versículos más conocidos y queridos de toda la Biblia, y encapsula la esencia del mensaje cristiano. La declaración comienza con las palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo. Estas palabras establecen el tono del versículo, destacando el amor inmenso y sacrificial de Dios por toda la humanidad. Este amor va más allá de cualquier comprensión humana y es la fuerza impulsora detrás de la obra redentora de Dios en el mundo. La acción fundamental del amor de Dios se expresa en estas palabras: que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí, se refiere al don supremo de Dios, su Hijo Jesucristo, quien vino al mundo para cumplir el papel central en la redención de la humanidad. Este don revela el amor inmenso de Dios por la humanidad y su deseo de restaurar la relación rota entre Dios y el hombre. La razón detrás de este don es crucial, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se encuentra la esencia misma del Evangelio. La fe en Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador concede la promesa de la vida eterna. La expresión no se pierda se refiere a ser salvado de la condenación espiritual y separación eterna de Dios. En cambio, aquellos que creen en Cristo tienen la esperanza de una vida eterna en comunión con Dios. Número 19, Romanos 8, 38-39 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. El pasaje de Romanos 8, 38-39 es un testimonio conmovedor y profundo de la inquebrantable fidelidad y amor de Dios hacia sus hijos. El apóstol Pablo, quien escribió la carta a los romanos, comienza con una afirmación audaz, por lo cual estoy seguro. Aquí, expresa una certeza absoluta basada en su comprensión del Evangelio y su relación con Dios. Esta certeza se refiere a la convicción de que nada en el universo puede separarnos del amor de Dios. El pasaje luego enumera una serie de circunstancias y poderes que podrían considerarse amenazas para la relación con Dios. 1. Ni la muerte, ni la vida. Esto abarca todas las experiencias de la existencia humana, desde el nacimiento hasta la muerte y más allá. 2. Ni ángeles, ni principados, ni potestades. Estas referencias a seres espirituales destacan que ni siquiera las fuerzas celestiales pueden romper nuestra conexión con Dios. 3. Ni lo presente, ni lo porvenir. Esto abarca todas las épocas y situaciones futuras, sin importar lo inciertas o desafiantes que puedan ser. 4. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Esta expresión abarca toda la creación, desde los lugares más elevados hasta las profundidades más oscuras. La conclusión de estos versículos es un testimonio poderoso. Nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Aquí, Pablo nos asegura que nada, absolutamente nada, puede romper el vínculo del amor de Dios que se experimenta a través de la fe en Cristo Jesús. Número 20. Mateo 28 horas y 20 minutos y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El versículo Mateo 28 horas y 20 minutos es el cierre del Evangelio según Mateo y contiene una de las últimas palabras registradas de Jesús antes de ascender al cielo. Este versículo es conocido como la Gran Comisión y forma parte de las instrucciones de Jesús a sus discípulos después de su resurrección. En este contexto, Jesús está enviando a sus seguidores a llevar el mensaje del Evangelio al mundo y a ser discípulos de todas las naciones. La promesa central de este versículo es una fuente de consuelo y fortaleza para los creyentes a lo largo de la historia. La declaración clave es, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Jesús promete su presencia constante y continua a sus discípulos y, por extensión, a todos los creyentes. Esta presencia va más allá de la mera compañía. Es una promesa de que Él estará con ellos en todo momento, en cada circunstancia y a lo largo de toda la historia. La promesa culmina con las palabras, hasta el fin del mundo. Jesús asegura que su presencia no tiene límites temporales ni geográficos. No importa cuánto tiempo pase ni cuán lejos se extienda el mensaje del Evangelio, Él seguirá estando presente en la vida de sus seguidores. La palabra amén al final del versículo es una afirmación de que esta promesa es segura y confiable. En otras palabras, lo que Jesús ha prometido se cumplirá con certeza. En conclusión, el estudio de estos versículos de la Biblia nos ha proporcionado una visión profunda de la fe cristiana y la relación entre Dios y la humanidad. Cada uno de estos pasajes transmite un mensaje poderoso de amor, esperanza, fortaleza y la promesa de la presencia divina en nuestras vidas. Si este video te ha inspirado o tocado de alguna manera, te invitamos a darle like y compartirlo con otros.
El mensaje de la Biblia es atemporal y puede llegar a muchas personas que necesitan palabras de aliento y consuelo en sus vidas. Además, nos encantaría escuchar tus pensamientos y comentarios. ¿Cuál de estos versículos te ha impactado más? ¿Cómo has experimentado el amor y la fidelidad de Dios en tu propia vida? Comparte tus reflexiones en la sección de comentarios a continuación. Tu testimonio puede ser una fuente de inspiración para otros y fortalecer nuestra comunidad en la fe. Gracias por ser parte de este viaje de exploración y reflexión en las Escrituras. Que estos versículos sigan siendo una fuente de inspiración y guía en tu vida diaria. Dios te bendiga abundantemente.